Muy buenas tardes, queridas estudiantes y queridos estudiantes. Espero que se encuentran muy bien, deseándole las bendiciones de Dios. Nuevamente nos encontramos conectados por este medio para continuar desarrollando nuestros proyectos de elaboración de productos de panadería. Hoy día tenemos programado la elaboración del pan de maíz, pues se debe a que la mayoría cuentan con el insumo de la harina de maíz y el pan integral se posterga para la siguiente clase. Lo que quiero reiterarles algo con respecto a los utensilios que deben contar. Los utensilios básicamente son la batidora. En el caso que ustedes tuvieran batidora semi-industrial, pero si no tienen, no se preocupen, solamente vamos a elaborar en su tolva. Acá vamos a elaborar. Acá vamos a elaborar. No necesitan la batidora. Vamos a trabajar acá. Y también tienen que tener su balanza o alguna balanza, un medidor de líquidos, de esencias, un raspador para raspar la masa, uno para formar, un palo formador, palote, y una lata para hornear en el horno. A las estudiantes nuevas se les estaba haciendo recordar con la pregunta que envié. 10 preguntas que me referí a los temas tratados en clases anteriores. Espero que lo hayan revisado. Muy bien, estamos tratando la unidad 5, panes sucedáneos. Unidad 5 de nuestra programación que corresponde a los panes sucedáneos. Los panes sucedáneos son aquellos panes que llevan adicionalmente a la harina, llevan salvados, harina de otros cereales, pueden llevar también verduras, frutas, etc. Es decir, son panes combinados con otros insumos. Por ejemplo, hoy vamos a elaborar proyecto de elaboración de pan de maíz. En el pan de maíz vamos a emplear no solo la harina común, la harina de trigo, también vamos a emplear la harina de maíz. La harina de maíz. Antes de entrar al proyecto de elaboración del pan de maíz, vamos a hacer un repaso de los temas tratados anteriormente. Las funciones de los insumos. Es importante saber para qué sirve la levadura. Es importante saber para qué sirve el mejorador de masas. Es importante saber para qué sirve la sal. Cómo actúa el agua. O qué función tiene cada uno de estos elementos. Vamos a repasar brevemente. 1. La levadura. La levadura tiene la función de producir el gas CO2. El gas CO2 llamado anhídrido carbónico, que eleva el volumen de los panes. Este gas hace que al desarrollarse dentro de la masa, el pan se infle, sin necesidad de accionar aire. El CO2 se forma al entrar el agua a reaccionar con la levadura. En ese momento se forma el CO2. Entonces, cuando ya se forma el CO2, el pan que va a estar de esta forma empieza a crecer.
Porque el CO2 empieza a empujar, el gas empieza a empujar la corteza del pan. Entonces empieza a crecer. Vamos a tratar acerca de la sal. La sal es un insumo importante que interviene en la masa. ¿Cuál es su función? Es fortalecer la masa para que la masa tenga fuerza. Si no le echamos sal, la masa se va a hacer tendido. No se va a mantener erguido la masa. Entonces la sal tiene esa función de fortalecer la estructura de la masa. Fortalecer la masa en su estructura para que se mantenga firme. Y también resaltar el sabor del producto. Resaltar el sabor. Fortalecer la masa y sabor también. Sabor. Ahora pasamos al agua. ¿Cuál es su función del agua? La función del agua es reaccionar a la levadura. Cuando el agua con la levadura entran a juntarse, empieza a producirse el CO2, que como consecuencia, al aumentar el gas, el volumen va a crecer. Esa es la función del agua, hacer reaccionar a la levadura, haciendo producir el CO2. Ahora, el azúcar. El azúcar va a dar suavidad, color y sabor al producto. Por eso ustedes se habrán dado cuenta, panes crocantes salados son de color claro, ¿no? Son un poco más crocantes, más duros. Y panes bien dorados, como el chancay, los bizcochos, los panes hamburguesas que tienen más cantidad de azúcar, son suaves, ¿verdad? Cuanto más suave, llevan más cantidad de azúcar. Y cuanto más duro el pan, lleva menos cantidad de azúcar. Y también en el color. Cuanto más color caramelo tienen los panes o los productos de panadería, cuanto más color caramelo, tienen más cantidad, más porcentaje de azúcar. Y si el pan es más claro, lleva menos porcentaje de azúcar. Entonces, con esas indicaciones, mucha atención, el examen que les envié, que dice evaluación formativa, voy a responderlo brevemente. Ustedes tienen que saber, esos conceptos, esas interrogantes tienen que tener en mente para que en su práctica, en su trabajo, no cometan algún error. Primera pregunta dice, ¿para qué sirven las levaduras? Hay dos tipos de levadura. Levadura química y levadura biológica. Ambas sirven para dar volumen al producto. En el caso de la levadura que se emplean en la panadería son las levaduras biológicas. Tengan en cuenta, ¿por qué se dicen biológicas? Porque tienen vida. Las levaduras que se emplean en las panaderías son aquellas que tienen vida y soportan una temperatura máxima de 27 grados. Pasado esa temperatura de 27 grados centígrados, pasado esa temperatura, ya muere en la levadura. Por eso no puedes permitir que tu masa supere los 27 grados centígrados. Si pasa los 27 grados centígrados va a morir, no va a reaccionar. Ahí se quema, en otras palabras se llama que se quema la masa. Ese en cuanto a la primera pregunta que dice, ¿para qué sirven las levaduras? Respuesta, la levadura sirve para dar volumen a los productos. Segunda pregunta, cuando hablamos de levadura biológica y levadura química, ¿nos referimos al mismo producto? No, la respuesta es no, porque una cosa es levadura química, otra es levadura biológica. Las levaduras biológicas son aquellas que tienen vida, son bacterias que reaccionan con el agua
y llegado a los 27 grados de temperatura, mueren. Mientras que la levadura química es aquella levadura llamada polvo de hornear. Es como el polvo amargo, al sabor amarga. Es de la levadura química que se usa en la pastelería, mayormente en la pastelería. Pregunta número 3. Cuando recuerdan, estudiantes, cuando hemos estudiado el método del porcentaje panadero, ¿recuerdan? Hicimos ejercicios por Zoom, ustedes sacaban los porcentajes, ¿recuerdan? A eso se refiere la tercera pregunta. Dice, en el método del porcentaje panadero, ¿cuál de los elementos es considerado como referencia? O sea, en base a qué insumo voy a sacar mi porcentaje. ¿Cuál consideramos como referencia? La harina, ¿verdad? La harina representa el 100% en el porcentaje panadero. Respecto al 100% sacamos los demás insumos. Para esta pregunta la respuesta será la harina. Para la pregunta 3. Pregunta 4. ¿Cuál es la función del agua en la masa? Como ya dije antes, función del agua en la masa es hacer reaccionar a la levadura. ¿Para qué? Para que libere el gas anhídrido carbónico o CO2, de modo que este gas pueda accionar a la corteza del pan y empuja y crece. Esa es la función de la levadura, hacer reaccionar. Esa es la función del agua, hacer reaccionar a la levadura para que forme el volumen del producto. Pregunta 5. ¿Cuál es la función del mejorador en la masa? También ya se dijo, es reforzar la corteza del pan para evitar el escape o la fuga del gas. Función del mejorador, reforzar la capa para evitar la fuga del gas. Muy bien. 6. ¿Cuál es la función de la sal? Función de la sal, reforzar la estructura de la masa y dar sabor al producto. 7. ¿Cuál es la función del azúcar? La función del azúcar es dar color, aroma, sabor, suavidad al producto elaborado. 8. ¿Cuál es la función de la materia grasa? O sea aceite, margarina, mantequilla, manteca, todo. Todos son un grupo de familias de la materia grasa. ¿Cuál es su función? Mantener el volumen y la suavidad. Vamos a la pregunta 9. ¿A qué llamamos el punto gluten en el amasado? La mayoría ya saben qué es el punto gluten. El punto gluten es importante reconocer en lo que es la panadería. Cuando trabajamos en este módulo, trabajamos mucho con masas. El punto gluten es el punto de la masa donde la masa se encuentra en forma de tela. El punto gluten es el punto donde la masa al estirar se forma de aspecto de tela. Tiene el aspecto de tela estirado. La mayoría ya conocen, pero este es para reforzar a todos, a los que aún nuevos que están incorporando. El punto gluten es la masa que al estirarse no se rompe, ya se mantiene liga. Es importante saber de eso, porque si no llegamos a punto gluten, no va a desarrollar el pan, se va a mantener pequeño. El punto gluten es el punto donde las cortezas están bien integradas, la masa está bien integrada y puede crecer más hasta donde accione la levadura. ¿A qué llamamos el punto gluten? Ya respondí. Pregunta 10. ¿Cuál es la temperatura
Pregunta 10. ¿Cuál es la temperatura hasta donde se encuentra vivo la levadura? Pregunta 10. ¿Cuál es la temperatura hasta donde se encuentra vivo la levadura biológica? La levadura biológica se encuentra vivo hasta 27 grados centígrados. Pasado esa temperatura ya empieza a morir y la masa o se quemó la masa o se malogró la masa. Esperamos no llegar hasta ese extremo. Son puntos críticos importantes que hay que considerar en la panadería. Entonces, a continuación ya vamos a pasar a la elaboración del pan. A ver, vamos a proceder a la elaboración del pan de maíz. Primeramente, para elaborar el pan de maíz o cualquier pan, seleccionamos los ingredientes secos. En donde están las harinas, ingredientes secos, harina, mejorador de masa y levadura biológica. Vamos a incorporar los ingredientes secos. Harina de trigo, puede ser harina preparada, sin preparar, pastelera o especial, cualquier harina. Para pan es cualquier harina. Harina, mejorador, siempre tiene que mantener un orden. Después de la harina siempre va el mejorador. Y a continuación levadura. Levadura seca. Si es levadura fresca, tienen que diluir con agua para que aumente la reacción. Ya, una vez que han echado los ingredientes secos, más mezclamos. Mezclamos y procedemos a diluir en el agua que vamos a incorporar. Procedemos a diluir el azúcar, la sal que corresponde a los ingredientes líquidos. Ya, entonces disuelvo los ingredientes líquidos con la ayuda de una cucharita. Espero cierto rato para que disuelva el azúcar y la sal, para que se mezcle más rápido cuando yo incorporo acá a esta mezcla. Después está listo la materia grasa que va a entrar a continuación. Primero ingredientes secos, líquidos y la materia grasa. Una vez que tengo todo eso, hago la masa hasta el punto gluten, ya para poder formar. Acá nos estamos olvidando algo más. También tenemos que incorporar la harina de maíz, reservando una pequeña cantidad para colocar en la parte superior de los panes. O también le llamamos bañar en la parte superior de los panes de maíz con esta parte. Muy bien, ahora vamos a echar la mitad del ingrediente o la solución líquida, la mitad, y la otra mitad va disolviendo ahí. Hago la mezcla. Voy amasando y ahí voy a incorporar la materia grasa, también el líquido restante. Ya tengo todos los insumos, ya sigo amasando.
este proceso de amasado se llama también sobado. Tiene que continuar por 15 minutos a 20 minutos así, hasta que la masa tome liga, hasta que se estire. En este momento también se rompe, no tiene que romperse, tiene que estirar como una liga. A ver, tiene que mostrar su punto gluten así. Cojo la masa, estiro en 4 formas de cuadrado. Así tiene que mostrar su punto gluten. Tiene que tener fuerza acá. Ya está a punto gluten ya. ¿Ves? Esta tela es el punto gluten. Esa masa de forma de tela es el punto gluten. 35 gramos de masa. 35 gramos tienen. Salgan a cuenta. 35 gramos de masa. Todo. Ahora van a embolar así. Junten bien los dedos y presionan. Así. Juntan bien los dedos. Ahí ya tenemos los pan de maíz embolados. Ahora voy a hacer el modelo de panes larguitos. De modelos larguitos. Hago alargados. Voy a hacer alargados. Hago mi puño así, adelante y atrás, adelante y atrás. Si quiero ambos lados, con ambas manos, también hago así. O con una sola mano. Y siempre la base debe quedar abajo. Esta costura debe quedar abajo. Puede ser redondo también. Para que sea redondo tienen que aplanarse. Pero ahí mismo no se va a dejar aplanar. Deja un cierto rato para que repose un rato. Cuando ya reposó se va a aplanar más grande. Mientras tanto voy a ir echando, bañando con harina. Siempre haciendo que la base quede hacia abajo. Voy a cubrir con harina. Así. Así. Y esta cara voy a bañarla. Así. Así. Un poco larguito. Esa parte va allí. Le presiono un poco. También allí. Le llevo acá. Allí. Parejo. Esa parte va, baño ahí. Ahí en un guilet vamos a cortar así para los lados, ¿sí?
Ya que se soltó un poco, aplasto, presiono sobre la mesa como el pan de yema redondo o hamburguesa. Luego con esta parte ahí baño y lo pongo en una fuente, ya que voy a hornear acá. Esta parte lo baño allí, o también ambas caras allí. La carne así, solo encima, no tan bajo, no tan profundo, de forma cuadriculado. Ya, es un modelo, otro modelo. El otro modelo sería así. Si se acaba la harina, echo harina, también así, forma diagonal. Así, cualquiera de los tres. Y llevo a fermentar. Bien, ahí ya tenemos el pan fermentado listo para hornear. Ya triplicó su volumen, ya está para hornear. El horno ya está a 180 grados.